Hola, buenos días. El día de hoy, vamos a tocar el tema de cardiopatías congénitas y anógenas. Mi nombre es Celia Moreno Villanueva, soy residente de segundo año de la subespecialidad de medicina del enfermo pediátrico en estado crítico. Comenzando con los temas, vamos a hablar acerca del tronco arterioso, que como definición es la salida de un vaso común de los dos ventrículos con una válvula única, que de este tronco común vamos a ver la salida de la rama pulmonar y la aórtica. Es decir, desde el periodo embrionario no se produjo una aceptación entre la aorta y la pulmonar. Entonces, nosotros esperaríamos que viéramos dos vasos diferentes, uno que sería el tronco de la pulmonar saliendo del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo el tronco o la aorta, que esto nos va a dar la circulación al resto del cuerpo. Sin embargo, en estos pacientes pues es un único tronco. De aquí van a ser la sangre o el tronco que nos va a llevar sangre hacia los pulmones y la que nos la va a llevar hacia el resto del cuerpo. Y esto se presenta de 3 a 6 de cada 100.000 nacidos vivos y llega a ser hasta el 4% de las cardiopatías congénitas. No es una cardiopatía tan frecuente, pero también tenemos que tener en cuenta que tiene una mortalidad muy elevada, teniendo hasta el 80% de los pacientes que no reciben un tratamiento. La clasificación, hay diferentes clasificaciones, siendo 1, 2, 3. La 4 realmente la mencionan como en controversia. En la tipo 1 del tronco común va a originarse el tronco de la pulmonar y de aquí nacen sus ramas derecha e izquierda. La tipo 2, las ramas derecha e izquierda se forman de manera independiente en la pared posterior del tronco, como vemos aquí en la segunda imagen. Y en la tipo 3, las ramas derecha e izquierda se están formando de manera independiente en las partes laterales del tronco común. Y la 4, prácticamente las ramas están ausentes y solamente son vasitos colaterales. Esta clasificación se llama la de Edward y Colette y prácticamente, principalmente la tipo 1 y 2 van a llegar a ser el 85% de los casos. En cuanto a la fisiopatología, va a haber una mezcla de sangre arterial y venosa y pues esta va a estar circulando hacia la aorta o hacia la arteria pulmonar, o hacia la circulación pulmonar. Entonces, al no haber una estenosis de la arteria pulmonar, pues no va a haber que limite el flujo hacia los pulmones, haciendo que haya un aumento del flujo pulmonar, una sobrecarga de cavidades izquierdas, por ende, una sobrecarga del volumen del ventrículo izquierdo. Las manifestaciones clínicas pueden llegar desde ser asintomáticos. Al momento de auscultarlo, podemos al bebé, en este caso desde el periodo neonatal, vamos a ver un soplo sistodiastólico en la base por una insuficiencia de la válvula truncal. Si llega a ver, no todas las válvulas son insuficientes, con un componente sistólico al momento de la eyección por la turbulencia que genera esta válvula anormal y un componente diastólico por la regurgitación que hay de flujo con una válvula que no cierra bien, que está insuficiente, con un segundo ruido acentuado. Al caer las resistencias pulmonares, que esto se va a llevar alrededor de entre la segunda semana de vida, va a haber datos de sobrecarga en las cavidades izquierdas. Estos pacientes pues ya no van a tener esa presión incrementada fisiológica pulmonar, entonces va a haber mayor flujo hacia el lecho pulmonar y esto le va a llevar al paciente a que esos pulmones se sobrecarguen con taquipnea, dificultad respiratoria, van a estar taquicárdicos en reposo y por ende datos de falla cardíaca, y son pacientes que vamos a ver que tampoco van a estar incrementando de peso, se cansan con las tomas, sudoración, datos como dice aquí, de falla cardíaca. Si a estos pacientes le tomáramos un electro, pues vamos a ver que va a haber crecimiento de ambas cavidades con datos de sobrecarga en las cavidades derechas. Las ondas R van a ser más grandes con heces profundas. La onda T puede ser positiva. En la radiografía de tórax, pues vamos a ver hiperflujo pulmonar, donde vamos a ver pues prácticamente el lecho pulmonar sobrecargado y también podemos ver cardiomegalia de grados variables. Prácticamente el diagnóstico es principalmente con ecocardio ante la sospecha diagnóstica, entonces vamos a ver ese corazón con una única salida, con las valvas displásicas o no. Tiene que haber una C y B, como vimos es un tronco único, se tienen que mezclar prácticamente las circulaciones
y se puede determinar si el arco aórtico es izquierdo o derecho. Tenemos que ver la anatomía. En caso de que tengamos duda diagnóstica o para planificación de una corrección quirúrgica o para poder descartar cualquier anomalía asociada, pues tendríamos que someter a esta paciente a un cateterismo cardíaco. En cuanto a tratamiento médico, pues bueno, en los casos de falla cardíaca se tienen que utilizar diuréticos y vasodilatadores sistémicos. En estos casos no está recomendado que estos pacientes reciban oxígeno suplementario, ya que el oxígeno va a vasodilatar más esa vasculatura pulmonar y favorecer el hiperflujo o el flujo aumentado hacia el lecho vascular. Prácticamente el tratamiento es quirúrgico, indicado en todos los casos. Prácticamente lo que se hace es aislar las ramas pulmonares, colocar un injerto en la pared posterior del ventrículo derecho hacia las ramas pulmonares, cerrar la comunicación interventricular, y esta corrección se hace entre los 3 a 4 meses de vida o antes, cuando el paciente está sintomático y han caído las resistencias pulmonares, y se recomienda en los casos pues hacerlo en el periodo neonatal. Pasando a otro tema, la conexión anómala de venas pulmonares es una anomalía en la cual las venas pulmonares que tendrían que llegar a la aurícula izquierda se van a ir a otro lado que no es la aurícula. Y por lo tanto pueden ser todas o algunas se van a ir a otro lado, por ejemplo la aurícula derecha, o ahorita vamos a ver otras localizaciones, pero prácticamente puede ser varias, una, no tienen que ser todas, y esa es la diferencia entre una conexión anómala total o parcial. Entonces vamos a tener una clasificación que se llama la clasificación de Darling, en la cual vamos a ver que la tipo 1, la conexión es a nivel supracardíaco, o sea, a nivel de la vena cava, el callado de la vena ácidos, la inominada, arribita del corazón, como quien dice. Tipo 2, a nivel cardíaco, a la aurícula derecha o a seno coronario. En la tipo 3, que es infracardíaco, que pues prácticamente puede ser la porta, las venas hepáticas, la cava inferior, y la 4 es mixta, que puede ser cualquiera de estas localizaciones. El sitio más común es la vena vertical, la vena cava superior izquierda persistente, y la segunda más común sería cardíaca en el seno coronario. Es una malformación constante la comunicación interauricular. Esta es importante que esté presente porque así la sangre venosa pulmonar podría llegar a las cavidades izquierdas. Necesitamos esa comunicación para que se conecten las circulaciones. La comunicación anómala total, las 4 venas pulmonares no logran llegar a la aurícula izquierda, y en la conexión parcial al menos una va a regresar a la aurícula izquierda. Esa es la diferencia entre total y parcial. Otro, digamos, variante sería el síndrome de la cimitarra, donde el pulmón derecho es drenado por las venas pulmonares derechas que se conectan a la vena cava inferior. A menudo el pulmón pues no se desarrolló, es hipoplásico, y también pueden desarrollar cierto grado de hipoplasia del lado izquierdo del corazón. Y la radiografía pues va a mostrar una sombra de las venas a medida que se unen a la cava inferior, y esto da la apariencia de una cimitarra. En cuanto a las manifestaciones clínicas, pues estos pacientes van a tener una comunicación interauricular. Dependiendo del tamaño, pues bueno, pueden tener disnea, fatiga, datos de insuficiencia cardíaca o neumonías de repetición. Y la conexión anómala aislada, pues bueno, pueden desarrollarse cuando al menos se desarrolle el 50% del flujo sanguíneo pulmonar recircula de regreso a la vasculatura pulmonar. Los hallazgos pues, pueden ser similares a los observados en la comunicación interauricular, con desdoblamiento del segundo ruido, un soplo sistólico y el retumbo diastólico de tono bajo, porque es el flujo a través de la válvula tricúspide. En la radiografía de tórax veríamos cardiomegalia. Si la vena anómala drena la cava superior, la sombra del mediastino superior pudiera verse más ancha. En el electrocardiograma, desviación del eje a la derecha, aumento de la amplitud de la onda P y ondas R altas. En el ecocardiograma, que prácticamente sería lo que nos daría el diagnóstico prácticamente en todas las cardiopatías,
agrandamiento de la aurícula derecha o el ventrículo derecho, las venas pulmonares que no están drenando la aurícula izquierda y pudiéramos ver las cavas superior o inferior dilatadas dependiendo cuál sea el caso. En los pacientes asintomáticos con cortocircuito de izquierda a derecha pequeño sin sobrecarga de volumen refieren que muchas veces no requieren intervención, sin embargo pacientes con cortocircuitos que son significativos, la cirugía siempre va a ser el tratamiento de elección. Entonces, pues prácticamente lo que se hace es redirigir el flujo de estas venas que no están drenándose la aurícula derecha, redirigirlas a que drenen a la aurícula izquierda. Pasando a otro tema, la atresia tricuspidia es una malformación cianótica compleja, tampoco es tan frecuente, es el 2% de las cardiopatías cianógenas congénitas y tiene una prevalencia de 1.2 por cada 10.000 nacidos vivos. Realmente no hay diferencia entre si son hombres o mujeres. Tenemos diferentes subtipos, puede ser clásica o muscular en el 80% de los casos, membranosa en el 10%, con atresia valvular en el 5% y subtipo Epstein, que sería mucho más rara, en la cual hay un desplazamiento y fusión de las valvas en la pared posterior de la aurícula derecha. Perdón. La clasificación, pues bueno, vamos a ver tipo 1, 2 y 3. La tipo 1 sería atresia de las grandes arterias normalmente relacionadas, es decir, salen de los compartimentos, o sea, hay concordancia de los vasos. Entonces, tipo A, el tabique ventricular intacto con atresia pulmonar, B, con hipoplasia o estenosis, y la C, pues prácticamente sin estenosis pulmonar. La tipo 2, hay delta transposición de las grandes arterias, tipo A, B o C, si tienen atresia, estenosis o sin estenosis, y la tipo 3, que es malposición de las grandes arterias, distinta con lesiones complejas asociadas, tronco arterioso, defectos del tabique. Entonces, pues esta clasificación pues tendría que ser totalmente anatómica. Las lesiones cardíacas asociadas pueden tener deben de tener una comunicación interauricular, van a tener la hipoplasia del ventrículo derecho, tienen que tener la comunicación interventricular para asegurarnos que haya paso del flujo hacia ya sea la aorta o hacia la pulmonar, pueden tener obstrucción del flujo de salida pulmonar, discordancia arterial ventricular, estenosis aórtica, coartación de la aorta o anomalías coronarias, que eso pues, se tiene que valorar al momento que se está abordando al paciente. Dentro de la fisiopatología, la única vía de salida de la aurícula derecha es la comunicación interauricular. Existe mezcla de sangre venosa y pulmonar a nivel de tanto la aurícula derecha hacia la aurícula izquierda, y de la aurícula izquierda pasa la sangre al ventrículo izquierdo. Por la comunicación interventricular se va a alimentar la circulación pulmonar y por ende la gravedad del cuadro del paciente va a depender del tamaño o del grado del defecto de la comunicación y si tiene estenosis o atresia pulmonar. Si tenemos una comunicación interventricular restrictiva, pues bueno, vamos a ver que estos pacientes pues van a estar desaturados y si la CIB es amplia, pues van a tener mucho flujo hacia el lecho pulmonar. El ventrículo izquierdo recibe todo el volumen sistémico, por lo tanto tiene sobrecarga todo el tiempo y si el paciente tiene atresia de la rama pulmonar, pues el flujo pulmonar va a depender de que tenga colaterales o la persistencia de un conducto arterioso. El electrocardiograma, pues bueno, vamos a observar las ondas P que van a estar como en este aspecto picudo, el QRS va a estar hacia la izquierda y pues prácticamente lo dominante va a ser el ventrículo izquierdo. El ecocardiograma, pues es lo que nos va a dar el diagnóstico con una falta de alineación entre el septum interatrial y el interventricular, la presencia de la CIB, el efecto de la CIA y pues la dilatación del atrio derecho. Esto es lo que mencionábamos, llega el flujo hacia las venas
del sistema de las cavas hacia la aurícula derecha. Prácticamente no está formado el ventrículo derecho, pero por aquí pues puede emerger la pulmonar. Entonces dependen que haya una comunicación interatrial para el paso de sangre hacia la aurícula izquierda, posteriormente hacia el ventrículo izquierdo, y dependen de una C y B para el paso hacia la circulación pulmonar. El tratamiento inicial pues siempre va a ser garantizar un flujo sanguíneo pulmonar. En dado caso, si el paciente tiene una estenosis de la pulmonar, pues sería utilizar administración de prostaglandinas para mantener permeable ese conducto arterioso y soporte cardiorrespiratorio con inotrópicos, aminas, adrenalina, milrinona, etc. Oxígeno suplementario o la necesidad de ventilación mecánica, y pues mantener al paciente estable con corrección de la acidosis o trastornos metabólicos añadidos. En cuanto al tratamiento quirúrgico, y esto lo vamos a estar hablando también más adelante, pues bueno, tenemos la primera etapa, que es en el periodo neonatal. Prácticamente, como vimos en la imagen anterior, estos pacientes se van a comportar como si solo tuvieran un ventrículo. Entonces vamos a hacer la corrección univentricular. En el periodo neonatal, pues necesitamos garantizar que la sangre que sale de la aurícula derecha no tenga obstáculos y que siempre tengamos un flujo pulmonar adecuado, pero protegiendo esa pulmonar de presiones altas. Entonces, pues aquí depende de las características del paciente si se le va a ofrecer, por ejemplo, un bandaje de la pulmonar. La segunda etapa sería la cirugía de Glenn, que prácticamente lo que vamos a hacer es la unión cabo pulmonar superior, la vena cava hacia la pulmonar. Esto se hace entre los 3 y 6 meses de vida. Quitamos lo que se haya hecho en la cirugía previa, ya sea un bandaje de la pulmonar o un stent al conducto, y hacemos esa conexión de la cava hacia la pulmonar. Entonces le vamos a quitar peso. ¿Por qué? Porque ya necesitamos bombear sangre hacia los pulmones. Y la tercera etapa sería el procedimiento de Fontana. Así como unimos la cava superior, pues ahora vamos a unir la cava inferior hacia las pulmonares. Por lo tanto, todo el retorno venoso sistémico va a fluir de manera pasiva hacia las pulmonares. Entonces, esto vamos a crear un sistema donde el único ventrículo solamente se va a encargar de bombear sangre a las circulaciones sistémicas y la pulmonar va a estar separada en serie. Este sería el Fontan, donde ya teníamos esta unión, pues ahora vamos a unir la cava inferior hacia las pulmonares. La supervivencia, pues bueno, el 90% de los pacientes pueden sobrevivir hasta el primer año de vida, y a los 10 años es del 80%. Obviamente, pues va a haber riesgo a largo plazo de problemas ventriculares, arritmias, trombosis, alteraciones linfáticas, porque también se altera el flujo linfático en ese tipo de cirugías. Y pues prácticamente tiene una mortalidad del 75% en la infancia. Otra patología que vamos a estar hablando es la estenosis pulmonar, que es la obstrucción del flujo de salida del ventrículo derecho a nivel de la válvula pulmonar. Tenemos que hay diferentes tipos a nivel de la válvula, en la cual pues va a estar prácticamente fusionada o ausente. La subvalvular, y es un estrechamiento muscular por debajo de la válvula pulmonar, y esto es asociado a la tetralogía de Fallot. Y la supravalvular, que está por encima de la válvula, igual un estrechamiento. Entonces es un defecto cardíaco congénito que puede pasar hasta un 0.8% por cada 1000 nacidos vivos, y la estenosis pulmonar obstruye el flujo de la sangre del ventrículo derecho hacia las pulmonares. Entonces realmente pues aquí vamos a hacer que el ventrículo derecho esté batallando para poder superar esa obstrucción, y cuanto mayor es la obstrucción, pues más fuerza va a tener que ejercer ese ventrículo derecho, por lo cual vamos a tener un aumento de la presión a través de esa válvula pulmonar. Vamos a tener diferentes tipos de gradientes, por ejemplo, leve, o aquí lo manejan como templados, la traducción, menos de 40 milímetros de mercurio, moderado de 40 a 60, y un gradiente severo mayor a 60. Es como si nos imagináramos el ejemplo de la manguera y el agua. A más esté cerrado, pues con más presión va a estar pasando, y lo podemos extrapolar a esto. O sea, tra más estrechez, más fuerza o más gradiente vamos a tener.
Las manifestaciones clínicas, pues estos pacientes van a estar cianóticos, desaturados. La estenosis pulmonar leve o moderada, pues pueden ser asintomáticos y se detectan más tardíamente en la infancia y podemos tener pues un primer ruido cardíaco normal y posteriormente un soplo sistólico de eyección en el segundo espacio intercostal. Van a tener, pues estos pacientes van a cansar, van a tener disnea. La mayoría puede estar asintomáticos y en los casos más severos pues vamos a tener pues prácticamente datos ya de falla cardíaca. Aquí pues prácticamente vemos cómo es un cateterismo en la cual podemos ver cómo está la válvula pulmonar, el ventrículo derecho y la ausencia de pase de contraste a través de esta estructura. Igual cómo está disminuido el tamaño, la válvula pulmonar, el ventrículo derecho, en la cual pues vemos que hay una disminución del paso de flujo, esto medido por ultrasonido cardíaco. Y pues prácticamente en una radiografía pudiéramos ver la dilatación de la arteria pulmonar. Si la obstrucción es leve, pues puede ser benigna, se puede detectar en pacientes más grandes. Si esta es moderada, pues aquí va a ser una obstrucción del tracto de salida progresiva y pues realmente en la grave no parece remitir y va a progresar durante la infancia. En cuanto a la estenosis pulmonar crítica, pues es prácticamente mortal. No hay manera en la que pase sangre hacia los pulmones prácticamente. Y aquí sería hacer una valvuloplastía con balón, ya que es tan eficaz como la arqueorrección quirúrgica y menos invasivo, lo que se refiere en la bibliografía. Si es severa, se puede hacer un cateterismo y la cirugía se reserva para pacientes con válvulas displásicas. Y la moderada se debe estar supervisando a los pacientes, es lo que se menciona en la bibliografía y pues esto sería como el tratamiento con balón en la cual estaba la estenosis y prácticamente se permeabilizó. Igual, como estaba antes turbulento el flujo y posteriormente al tratamiento pues ya tenemos un flujo laminar donde ya no está obstruido. En cuanto a la corrección quirúrgica de la válvula, pues prácticamente requiere derivación cardiopulmonar y pues bueno, esto se va a indicar si las válvulas están displásicas, si es subvalvular o supravalvular. Tienen una supervivencia del 93% a 25 años. Realmente se reintervienen si hay evidencia de reestenosis y la mayoría de los pacientes no van a requerir restricción de ejercicio o actividad física en su día a día. Otra patología que vamos a tener pues es la tetralogía de Fallot. Es un complejo con 4 componentes, como su nombre lo dice, tetra de 4. La aorta cabalgante, que es esto que vemos aquí, la comunicación interventricular, la estenosis de la pulmonar y una hipertrofia del ventrículo derecho. Si tenemos aparte una comunicación interauricular, se denomina pentalogía porque ya serían 5 componentes. Entonces aquí tenemos lo que mencionábamos, la aorta cabalgante, la CIB, la estenosis y la hipertrofia del ventrículo derecho. Es la segunda cardiopatía más frecuente en nacimiento, puede ser el 7% de todas las cardiopatías congénitas cianógenas. Y el shunt o ese movimiento de las circulaciones a través de la CIB es de derecha a izquierda. ¿Por qué? Porque hay una estenosis de la pulmonar. Entonces se va a ir hacia donde haya menos resistencia por la comunicación interventricular. En cuanto a la anatomía, pues la válvula puede ser hipoplásica, el 20% de los pacientes puede tener hipoplasia de sus ramas pulmonares, pueden tener anomalía de las arterias coronarias, siempre es importante preguntar cómo están estas estructuras y pueden tener pues un conducto arterioso o una comunicación interauricular hasta en un 4% de los casos. En cuanto a la anatomía, pues va a representar el 15% de las cardiopatías congénitas. El resultado pues va a ser un subdesarrollo del ventrículo derecho con una malealineación y un origen ventricular de la aorta. La presentación clínica pues va a haber muchos grados de cianosis. La mayoría de los pacientes cianóticos pues van a tener estenosis grave. Secundario puede ser al cierre del conducto arterioso. Estos pacientes pueden estar saturando muy poquito, 60%. Son pacientes irritables, con dificultad respiratoria, con sudoración. Y esto pues puede desarrollar una acidosis que persiste, llevándolo a un bajo gasto cardíaco.
vamos a ver un segundo ruido fijo con un soplo grado 2, 3 de 6 sistólico. Estos pacientes, la realidad es que dentro de las complicaciones pues son las crisis de hipoxia. Esas crisis de hipoxia pueden ser secundarias a que el niño haga actividad física, que llore, cuando se deshidratan, o sea, una gastroenteritis, por ejemplo, o alguna infección que hace que aumente el gasto cardíaco de ese paciente. Entonces, ¿qué va a pasar? Que este paciente se va a contraer de más ese infundíbulo. Vamos a cambiar nuestro cortocircuito de derecha a izquierda. ¿Por qué? Porque se obstruye la porción donde sale la sangre del ventrículo derecho. Por ende, ¿a dónde se va a ir la sangre? A donde hay menos resistencia. Entonces se va por la comunicación interauricular y esto nos va a llevar a que no pase sangre hacia el lecho pulmonar. Entonces, pues prácticamente es más frecuente en niños pequeños, en 2-3 meses de edad, pueden estar en posición de cuclillas como compensación para aumentar el retorno de la sangre hacia el corazón como una medida que ellos toman. Este episodio puede poner totalmente en peligro la vida y la cianosis puede ser tal que los pacientes pierdan el estado de conciencia, prácticamente es una urgencia absoluta. El manejo preoperatorio de estos pacientes pues siempre tienen que tener un ecocardio para ver qué tan obstruida está esa válvula pulmonar, de qué tamaño están las arterias pulmonares, tiene CIB, tiene conducto arterioso, tiene una comunicación interauricular, cómo está el arco aórtico, cómo están las coronarias, porque dijimos que pueden tener también alteraciones morfológicas. El manejo preoperatorio, un electrocardiograma, vamos a ver la desviación del eje, la hipertrofia del ventrículo derecho, y en la radiografía de tórax es ese signo como de zapato sueco, y pues vamos a valorar la perfusión pulmonar, si tiene hipoflujo, que en este caso se pueden ver los pulmones así todos radiolúcidos, donde pues prácticamente hay una disminución del flujo pulmonar. La estrategia quirúrgica, pues bueno, la recomendación pudiera ser en 2 tiempos en los neonatos y lactantes sintomáticos por debajo de los 4 o 6 meses de edad y pacientes que tengan un poco desarrollo o estenosis de la pulmonar. Vamos a usar una técnica, esto lo haría el cirujano, del Blalock-Taussig modificado, y en los niños que no tienen estas comorbilidades, que la corrección primaria, la corrección definitiva, sería entre los 6 meses de vida, 4 o 6 meses de vida, para evitar que ese ventrículo derecho se hipertrofie, y el ecocardiograma da la información suficiente. Entonces en estos pacientes no es necesario de manera absoluta hacerles un cateterismo antes de la cirugía. Manejos especiales, paciente recién nacido lactante que está con una cianosis importante, son pacientes que tendrían que someterse a ventilación mecánica para usar un fío al 100% y estar sedados. El uso de prostaglandinas en estos pacientes sería la indicación mantener un conducto arterioso permeable con prostaglandinas en infusión, mantener el equilibrio ácido-base y electrolitos y mantener un adecuado volumen en el paciente. En cuanto a las crisis de hipoxia, se tiene que manejar al paciente con oxígeno al 100%, dar sedación y analgesia. Si esto no revierte, progresar a una vía aérea segura con intubación y ventilación mecánica, pasarle cargas al paciente para aumentar la volemia y así ayudar a que pase algo hacia el lecho pulmonar, con el uso de vasopresores, beta bloqueadores. Lo que vamos a hacer es relajar ese tracto de salida y a relajar ese ventrículo. Y si de plano ya hicimos todo esto y el paciente no mejora, este paciente sería candidato a ECMO o a una fístula de manera urgente. El manejo quirúrgico en el paciente sintomático que no nos está haciendo crisis sería alrededor entre los 4 y 6 meses mencionamos. Paciente sintomático, periodo neonato, lactante menos de este tiempo de los 4 o 6 meses, serían 2 etapas, primero una fístula y posteriormente ya la corrección. Se deja el foramen oval para el desfogue y la indicación de urgencia pues sería una hipoxemia grave debajo del 75% que está haciendo crisis de hipoxia y que el paciente lo tengamos totalmente dependiente de prostaglandinas. Igual, pues bueno, esto es prácticamente la decisión que tomaría el cirujano
dependiendo si el paciente o no desarrolla crisis de hipoxia, que es lo que hemos estado mencionando. Las complicaciones de estos pacientes en el postquirúrgico, pues como todo paciente posoperado, una hemorragia masiva, una falla cardíaca derecha, arritmias, ¿por qué? Pues que se manipula pues también el lado derecho, un bloqueo de rama, las arritmias ventriculares o una taquicardia ectópica de la unión. Prácticamente estos pacientes tienen estancias cortas en la terapia en el mejor de los escenarios, con una extubación temprana en el día postquirúrgico, inclusive estos pacientes pueden llegar extubados a la terapia. En el día 1, posterior a la cirugía, pues ya disminuimos medicamentos, damos una buena analgesia y inclusive para el día 2-3 este paciente ya pudiera estar tomando sus medicamentos vía oral y preparados para un ingreso. Los criterios de inclusión sería pues prácticamente esto, que fuera una reparación completa, y los criterios de exclusión pues prácticamente pacientes con atresia pulmonar que van a requerir otro manejo. Y pues las metas hemodinámicas, mantener signos vitales estables con adecuada uresis y un buen gasto cardíaco, que nos podemos dar uso de vasopresores en esta situación. Las metas ventilatorias, pues esto ya es más de terapia intensiva, pero pues prácticamente mantener parámetros de protección pulmonar con adecuados volúmenes y presiones, que nos contraindica la extubación, sangrado, que el paciente esté inestable, que sería prácticamente las contraindicaciones. Las metas neurológicas, en ventilación mecánica, una buena pseudoanalgesia, y extubado, pues nos podemos ya valer de medicamentos que pues prácticamente hemos utilizado con todos nuestros pacientes, Precedex, que es la dexmedetomidina, paracetamol, morfina o ketorolaco. En lo infeccioso, pues prácticamente manejo antibiótico profiláctico si ya empezamos con algún dato de fiebre, policultivar al paciente y aumentar nuestro esquema antibiótico. Hematológico, pues prácticamente tenemos que tener una buena hemostasia. Sabemos que estos pacientes salen con sondas, tenemos que estar monitorizando tiempos de coagulación, tener una buena hemoglobina, plaquetas y estar revisando el sangrado por las sondas que tenga el paciente. Y la mortalidad, pues puede tener hasta un 2-3% de mortalidad. Esto es mayor en pacientes menores de 3 meses o pacientes mayores de 4 años. Factores asociados, pues que por ejemplo pacientes con síndrome de Down, que tengan múltiples comunicaciones interventriculares, e inclusive hay centros que reportan 0% de mortalidad. Ya hablando por último del síndrome del ventrículo izquierdo hipoplásico, pues es la cardiopatía congénita grave más común. Puede ser el 2% de todas las cardiopatías, es más común en pacientes masculinos, hasta llegando casi a un 70%, con una mortalidad del 95% más allá del mes de vida. Entonces, ¿qué vamos a tener con estos pacientes? Una hipoplasia del ventrículo y de la aorta descendente. Las válvulas aórtica y mitral son prácticamente o usualmente anormales. Vamos a tener un conducto arterioso que va a ser grande, un foramen oval o permeable o una comunicación interauricular, y el septum interventricular técnicamente generalmente está intacto. Los defectos cardíacos asociados, pues podemos tener una coartación de la aorta, una interrupción del arco aórtico, un drenaje venoso anómalo de las venas pulmonares, un canal AB, o sea, pueden tener alguna otra consideración. Pensar que no solamente van de manera aislada. En cuanto a la fisiología, pues el flujo sanguíneo coronario y sistémico va a depender del conducto arterioso. El ventrículo derecho, como vimos en esta imagen previa, pues prácticamente es la que nos va a dar el flujo tanto hacia la pulmonar como hacia lo sistémico. El ventrículo izquierdo no se formó o está muy pequeño. La perfusión coronaria del tejido cardíaco y cerebral va a depender del conducto arterioso, y si ese conducto arterioso se pierde, pues prácticamente esto nos va a llevar a una pobre flujo coronario y sistémico grave, lo que nos va a llevar a la muerte. O sea, prácticamente depende totalmente del conducto en este periodo. La presentación clínica, pues bueno, obviamente, de hecho esto es en todas las cardiopatías. El hecho que nosotros tengamos
un diagnóstico prenatal. Esto nos va a incrementar las posibilidades de supervivencia porque nosotros como equipo médico pues ya sabemos qué esperar, sabemos la cardiopatía, entonces estamos preparados para la situación que pueda presentar este paciente al momento de nacer. La sintomatología a partir de las 24 a 48 horas de vida, conforme vaya cerrándose el conducto, pues este paciente va a estar más sintomático, y si persiste el conducto arterioso, pues la sintomatología va a ser más tardía. Entonces, pues prácticamente estos pacientes progresan con hipotermia, hiporexia, letárgicos, taquicárdicos, con dificultad respiratoria, pálidos, vamos a ver que tienen un hígado grande y pulsos débiles. ¿Qué tenemos que hacer con estos pacientes? Una valoración prequirúrgica, se menciona radiografía de tórax en la bibliografía, la realidad es que no es específica. Un electrocardiograma, pues se puede utilizar, vamos a ver que está con taquicardia, desviación del eje hacia la derecha, con hipertrofia de las cavidades derechas. El cateterismo realmente refieren que no hay una indicación franca. ¿Qué nos va a ayudar al diagnóstico? Prácticamente un ecocardiograma, como hemos estado mencionando. ¿Por qué? Porque vamos a ver cómo están en la función de ese ventrículo derecho, si hay alteración de las válvulas, cómo está el conducto arterioso y de qué tamaño, si hay malformaciones asociadas, coartación, cómo están las coronarias, cómo están los cortocircuitos. O sea, esto nos va a dar mucha información que es valiosa para nosotros como el equipo de terapia intensiva, como para el cirujano, para pues hacer la decisión de qué tratamiento se le va a ofrecer al paciente. El manejo prequirúrgico, pues no uso de prostaglandinas. ¿Por qué? Porque hemos mencionado que la circulación depende de ese conducto, hay que mantenerlo abierto. El uso de nutrición parenteral total. Muchos de estos pacientes tienen comprometido también el flujo hacia lo que es intestino, abdomen, entonces muchos centros refieren el uso de NPT o nutrición parenteral. Realmente al momento de colocar un catéter, pues respetar lo que son las subclavias y yugulares, por el hecho de que este paciente, como es un solo ventrículo, pues va a ir a la fisiología univentricular, que sería su siguiente cirugía, la cirugía de Glenn. Muchas veces, como hemos visto, pues hay que limitar o proteger esa pulmonar. Se pueden utilizar técnicas como nitrógeno o dióxido de carbono para, que es la mezcla hipóxica, para mantener al paciente saturando por debajo del 21%, que es lo fisiológico en el ambiente. Diferir la intubación endotraqueal, y esto por la relación que tiene la ventilación mecánica con el funcionamiento cardíaco. Y milrinona para ayudar a la función, o nitroprusiato para tratar la sobrecirculación pulmonar, y esto ayuda de cierta manera pensando en que prácticamente la sangre a nivel del corazón se va a ir hacia donde hay menos presión. Entonces el uso de nitroprusiato, que es un vasodilatador sistémico, lo que va a hacer es vasodilatar o hipotensar, por así decirlo, al paciente. Entonces la sangre se va a ir hacia donde hay menos presión, y esto va a hacer que no pase la sangre hacia el lecho pulmonar. Son medidas que nosotros usamos para mantener al paciente en óptimas condiciones hacia su cirugía. ¿Qué vamos a ofrecerle al paciente? Pues bueno, tenemos primera, segunda y tercera etapa. La segunda y la tercera etapa, como vemos, pues prácticamente es entre los 3 y 6 meses la segunda etapa, y a los 2 a 3 años la tercera etapa. Ya más o menos hablamos de Glenn y Fontan. Glenn sería la unión de la cava superior hacia la pulmonar. Eso no cambia entre el híbrido y Norwood. Y tercera etapa Fontan, igual, la unión de la cava inferior hacia pulmonar. La primera etapa es lo que va a cambiar, y esto depende de la fisiología que tenga el paciente, desde un método híbrido, en la cual pues prácticamente vamos a hacer un bandaje. Un bandaje es como si le hicieran un cincho a la pulmonar para limitar el flujo que pasa a través de ella, o ponerle un stent en el conducto con ampliación del tracto de salida. Y el Norwood, que es una técnica quirúrgica, que es la formación de una neoaorta con una fístula de Blalock táusica. El bandaje pulmonar, pues bueno, va a proteger la vasculatura del flujo pulmonar incrementado. Como les digo, es como ponerle un cincho para limitar el flujo que pasa por ahí.
Y pues bueno, esto nos debe ofrecer 1/3 de la circulación sistémica con una saturación de 80. Y pues a diferencia de la cirugía de Norwood, usualmente nos gustaría ver a estos pacientes saturando entre el rango de 80. Sin embargo, pueden tener saturaciones un poco más altas siempre y cuando esto no le esté considerando congestión pulmonar. Las metas entre la primera y la segunda cirugía, pues es poderle retirar invasiones al paciente, la mínima cantidad de medicamentos intravenosos, saturaciones metas con el mínimo soporte ventilatorio, que estos pacientes toleren al menos 100 mililitros por kilo de vía enteral sin que se cansen, sin que desaturen y que estén ganando peso, y un ecocardiograma que nos evidencia una buena función y que no haya defectos residuales. ¿Cuándo vamos a considerar que los pacientes se pueden dar de alta de la terapia? Cuando saturen más del 75%, que requieran un apoyo de oxígeno mínimo, que toleren las metas de vía enteral, que estén hemodinámicamente estables, manejo de diurético en bolos, que no estén requiriendo una infusión continua de diuréticos y que no tengamos datos de sobrecarga o congestión pulmonar en la radiografía de tórax. ¿Cuáles serían criterios de mal pronóstico? Pues bueno, que sean pacientes prematuros, de bajo peso, que pues los alcancemos en una edad tardía, más allá del mes de vida. Quirúrgicas, pues bueno, que tenga un tiempo de bomba prolongado y que técnica de manejo pues se haya utilizado con el paciente. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.